Buenas tardes y bienvenido a la sexta jornada de Cultura y Memoria Histórica que, como bien saben, la Diputación de Granada viene desarrollando desde el 2016. A lo largo de estos días, en la jornada la iniciamos el día 19 de abril, hemos tenido la oportunidad, a través de los documentales que hemos visionado, tanto La Altraquiesa, Vitoria, La Cárcel de los Curas o la última que pudimos visionar, La Cruz y el Martillo, así como los testimonios de los diferentes curas obreros, los hermanos Aníbal Zarco y el teólogo José María Castillo, nos ha permitido pues, conocer otra cara de la Iglesia que el régimen, en concurrencia con una parte de la jerarquía eclesiástica, había silenciado o había pretendido acallar con encarcelamiento e incluso sanciones económicas. Hemos visto estos días, efectivamente, que los curas obreros, muchos de ellos se vieron obligados a abandonar el sacerdocio o bien a secularizarse porque el concepto que ellos tenían de iglesia no estaba en consonancia con la conferencia episcopal del momento. Con la conferencia esta tarde pretendemos cerrar este ciclo de la llamada Iglesia del Pueblo y para ello contamos con Juan Antonio Delgado de la Rosa. Bienvenido. Gracias. Juan Antonio es una persona con un amplio conocimiento del mundo obrero, de los movimientos más progresistas de la Iglesia Católica, no solo en España, sino también en Iberoamérica. Tiene una amplia formación académica, es doctor en Filosofía y Letras, en Historia Contemporánea, en Derecho, en fin, tiene un amplio currículum. Lo que sabemos por parte nuestra es que tiene bastantes publicaciones, unas 12 o incluso puede que más, y entre esas publicaciones nos podemos encontrar con importantes biografías de personajes muy interesantes sobre los que nos va a ilustrar. La conferencia, conocen el título, era un poco el origen del movimiento de los curas obreros hasta el Apocalipsis, con un interrogante que, bueno, esperemos que nos aclare si efectivamente los curas obreros siguen, murieron, si es posible o hay esperanza de que este movimiento pueda resurgir con esos aires nuevos que parece que el Papa Francisco está insuflando a la Iglesia. Bueno, sin más dilación, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradecimientos por contactar conmigo desde esta buena idea de propagar las cuestiones más históricas de una determinada época en España. Es verdad que si ha hablado José María Castillo, pues uno viene aquí y dice, bueno, pues yo diré algo, pero no tanto y tan bueno. Pero bueno, un poquito la idea sería hacerles una pequeña introducción. Primero, cómo perciben los curas obreros a la jerarquía y la jerarquía a los curas obreros, las opciones del cura obrero, cómo pasan de una vida a otra, los diferentes itinerarios, y luego un poquito más lo que se me pidió era la realidad de figuras que son bastante conocidas de los curas obreros y yo por suerte he tenido el placer de conocerlos y de tener todavía trato con algunos de ellos, ¿no? Como Mariano Gamo, que todavía sigue dando su batalla, Francisco García Salve, fallecido en el 2016, y José María de Llano, fallecido en el 92. Y luego pues algunas conclusiones en esta idea que nos decía Elena. ¿Qué posibilidades quedan hoy día? Bueno, pues, alguna idea, ¿no? Lo que sí que para mí es claro, ciertamente me he dedicado mucho tiempo a esta cuestión de la historia contemporánea, en esta idea de la Iglesia y sus curas. Decía el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, decía que vendrían, bueno, es exagerado para mí, pero expertos para que desde el rigor, el debate, el conocimiento científico avalen en la medida de lo posible la verdad histórica. Entonces, esta sería un poco la idea, ¿no? No vengo a defender o no defender a los curas obreros, sino a ver un poquito con ustedes
qué es lo que han ido viviendo, experimentando dentro de lo que yo he ido encontrando en un estudio que he ido haciendo durante años en esta perspectiva. Así que esperemos que esa verdad histórica en algo salga hoy día, ¿no? Los curas obreros es verdad que no nacen inmediatamente en España, como ustedes ya saben, sino en Europa. Comienzan en Francia, en los inicios propios del año 40. ¿Y por qué se inicia? Quiero decir que aunque hablemos de Francia, luego sucede lo mismo en otros lugares, ¿no? Se inician por la secularización de la sociedad que en los años 40 vivía Francia. No sale el libro de Godin, como todos conocen, Francia, país de misión, es un libro del año 43, ¿no? Entonces, estos sacerdotes que comienzan a ver que hay un proceso de secularización de la sociedad, ven una urgente necesidad de abrir un nuevo camino. Pero un nuevo camino que no fuera de las instituciones eclesiásticas, solamente quedarse en parroquias o en hospitales o en colegios, porque esta es una de las cuestiones que más se ha debatido. Cuando lleguemos a un momento al itinerario de los curas obreros, pues es verdad que dependiendo, yo les diré algunos en el tiempo que tengamos así con más fluidez, ¿verdad? Pero claro, oye, ¿qué itinerario han cogido? Pues ahora veremos algunos en modo más ágil para luego pasar a las figuras que me proponían y que me parecen interesantes, ¿no? Pero querían abarcar otras zonas, ¿no? Otros lugares que no fueran los establecidos como hospitales, colegios o parroquias, ¿no? Entonces, también planteaban, esto en los años 40 en Francia, que luego pasa, ¿no? Pasa directamente a lo que es España. No solo se plantea la secularización, no solamente se plantea no estar en determinados ámbitos, sino se plantea ver de forma diferente el concepto de pueblo. Es verdad que luego cuando llega el Concilio Vaticano II, estamos en los 40 en Francia, en el 43 con el libro de Godin, pero cuando se replantea el concepto de pueblo, en España también Mariano Gamo se lo replanteó. Luego yo cuando doy una conferencia, luego me pierdo en cosas que hago, o sea, con tranquilidad. Tiene, aquí una de las biografías que le hice, él tiene Casa del Pueblo de Dios, y hizo, bueno, no se verá nada, hizo y puso Casa del Pueblo, añadió de Dios, ¿no? Pero, bueno, esto se lo hicieron quitar, ¿no? O se lo querían hacer quitar, ¿no? Pero ese concepto de pueblo también va modificándose y, sobre todo, la idea del Estado clerical, que supone, ¿no? Nos supone un poder establecido, y entonces aquellos curas de los años 40 se juegan un modo diferente de comenzar a ver al cura. Entonces, pues esto ya nos marca unas cuestiones que me parecen interesantes, ¿no? No quiero alargarme mucho en la introducción para luego pasar a las figuras de curas que me parecen interesantes. Es verdad, me gustó mucho la iniciativa y dije que sí, que venía a Granada, sobre todo porque antes no era necesario escribir nada sobre los curas obreros. Claro, llega un momento en que son desconocidos, parece que no han existido o no han aportado nada. Y dices, bueno, pues hay que retomar esto y la idea primera de escribir sobre los curas obreros o curas que han estado en relación con movimientos obreros me parecía una necesidad urgente porque si no parece que hoy día no han estado, ¿no? Ciertamente también hay un punto interesante de cómo se inicia estas cuestiones, ¿no? Es decir, la jerarquía eclesiástica, los obispos, cuando empieza todo este movimiento, es verdad que en España empieza un poquito después, empieza este movimiento que se plantean los obispos cuando empieza a haber sacerdotes que van tomando esta opción de no estar solamente en una parroquia, en un colegio, en un hospital, sino estar en el Tajo, dentro de la vida obrera, o en las minas en Asturias, o en el puerto de Marsella, en Francia, con los pescadores, ¿no? Entonces, hay un artículo, bueno, un libro de 1954 del gran Mirek Madalena, que dice lo siguiente: ser sacerdote y obrero son dos funciones, dos estados de vida diferentes y no es posible unirlos en la misma persona. El tiempo consagrado, esto era, se recoge en el libro, no lo dice Mirek Madalena, sino lo dice un cardenal, Liénard, ¿no? Y entonces dice, no es posible. ¿Cuál es la idea primera de los obispos? En este libro de Mirek Madalena, en la editorial Pez, que ya
no está, ¿no? Sino, es decir, son dos funciones y no es compatible. Esto en el año 54. Pero Bueno Monreal, el cardenal de Sevilla, sí que plantea otras cuestiones, para que veamos que la jerarquía no pensó siempre que los curas obreros, dice, pues surgen, pero claro, están de alguna manera en la relación con sus obispos. Los obispos tienen que de alguna manera conceder, valorar que esa acción también es pastoral. Si solamente se entiende que son aquellos colegios, hospitales, pues entonces no hacemos nada. Bueno, Monreal, el cardenal Liénard, según el Miret Madalena, decía que no era posible las dos funciones. Bueno, Monreal dice, en la clausura de la Semana de Pastoral Obrera del 66, en Sevilla, dice, no niego a ningún sacerdote el trabajo como obrero, sino como sacerdote. Si las condiciones sociológicas piden que el trabajo de sacerdote se realice fundiendo hierro con los demás, haré este trabajo como sacerdote. Bueno, pues es otra idea. Y esto en el 66, en el 69, Díaz Merchán, en diciembre del 69, enero del 70, que toma posesión de Asturias, coincide que hay una gran huelga de obreros y entre esos obreros de la minería están los sacerdotes. También aporta un texto muy interesante en el 69. Claro, ya están estos obispos en relación con lo que había salido del Concilio Vaticano II. Podía reivindicarse unas condiciones justas, muy justas. El Concilio Vaticano II hace un gran esfuerzo por transmitir que es necesario que haya asociaciones de obreros que reivindiquen justamente dignidad en el trabajo. Y entonces, en la Gaudium et Spes 68 se ve claro. Cuando se estudia este documento, nos damos cuenta, no me han pedido que hable de Diez Alegría, pero como ya les digo, yo en las cosas que voy hablando, voy incorporando las cosas. Cuando se estudia Diez Alegría, que fue buen amigo, murió prácticamente a los 99 años, murió en la edad de 1911 y murió en el 2010. Quien había redactado esta idea de que se necesitaba esas asociaciones de obrero fue el propio Díez Alegría para el Concilio Vaticano II, porque se lo pidió el mismo cardenal Herrera Oria. Dice, oye, haz algún texto que lo presentamos. Y eso, si ustedes leen la Gaudium et Spes 68, haciendo alusión a la dignidad y a la lucha justa del movimiento obrero y de sus trabajadores, lo verán. Y si conocen a Díez Alegría o han conocido sus escritos, ¿verdad?, lo tendrán, ¿no? Bueno, luego, esto, en cuanto veamos que cuando surgen, es verdad que surgen en Francia, que luego se van incorporando a otros países europeos, que los obispos no están todos pensando exactamente lo mismo, algunos creen que sus funciones no pueden ser sacerdote y obrero, otros dicen que si es sacerdote en el trabajo puede ser, pero no solamente obrero, y luego Díaz Merchán entiende que hay que trabajar por la dignidad de los obreros y están los sacerdotes. Bueno, pues Díaz Merchán en ese momento, 69, en el año 69, defiende. Quiero decir que hay una progresión de entender los obispos también a los curas obreros. No todos los obispos ni tenían la misma concepción, como vemos. Las opciones del cura obrero son muy variadas. Entonces yo puse algunos para que vieran ustedes también cómo podíamos entender a los curas obreros. Y puse a algunos que estaban totalmente en una perspectiva que a lo mejor no conocemos. Me puse a Pedro Salavarría. Fue peón de la construcción entre el 63 y el 93, miembro del comité de empresa del sindicato LAB vasco, en este sentido las comisiones obreras abertzales, considerado parte del movimiento de liberación nacional vasco, perteneció a ese movimiento, fue diputado en el Congreso, en la Diputación de Vizcaya, concejal del Ayuntamiento de Baracaldo, miembro nacional de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, durante 14 años consilleros de la JOB, de la OAC, 4 veces detenido en la cárcel concordataria de Zamora, también detenido en Basauri, acusado de la propaganda ilegal, asociación ilegal y agitador obrero. Bueno, pues Pedro Salavarría, es decir, podríamos ponerse busca, ¿no?, con todas las cosas que hizo, ¿no?
todo lo hacía. Y entonces, esta es una imagen. ¿Qué opciones tenía el cura obrero? Pues Pedro Salavarría, desde el 63 al 93, fue un peón de la construcción, trabajó en varias cosas, pero fíjense luego la trayectoria también política que tuvo. Y así podíamos ir viendo distintos curas obreros. Yo, como quiero centrarme luego un poquito en estos 3 curas que les digo, pues está Diamantino García. Hay un libro sobre él bastante interesante. Pues él está en un pueblo sevillano, Los Corrales, y se hace jornalero y temporero, y está así 25 años. Bueno, pues es otra trayectoria distinta, bueno, siempre con los jornaleros, ¿no? Emiliano Tapia, que es uno de los personajes que yo más estudié también, pues pertenece también a esta idea de la teología de la liberación, se incorpora a toda la trayectoria obrera en las Arribes, y entonces pues es otro tipo de trayectoria interesante, porque luego también se dedica a luchar para que el mundo no esté contaminado, bueno, las vertientes que van surgiendo de los curas obreros. Es interesante verlos, bueno, se podrían ver a todos, ¿no? Pero es interesante ver cómo pasan de una vida determinada cuando se inician, porque luego el cómo se inician, pues algunos han conocido misiones y entonces empiezan a plantearse que no quieren estar en esa perspectiva de un colegio, un hospital o una parroquia, porque han descubierto a misioneros. Otros han tenido contacto con la teología de la liberación, que en España llega por medios muy diferentes, pero sobre todo por Diez Alegría, es una de las cuestiones que yo más también planteo. Diez Alegría conoce a personajes muy interesantes en su vida académica en Roma, ¿no? Y entonces conoce a los promotores de la propia teología de la liberación y él empieza a plantear la teología de la liberación, o que cada espacio, cada pueblo necesita concretar su propia teología de la liberación. Bueno, pues en ese sentido, cómo se pasa de una vida que se inicia en el seminario, en la liturgia que realizan, en los planteamientos, pues primero tienen, esto ya es en el conjunto general, hablando de estos curas concretos que podemos luego hablar un poquito más, o hablando de cualquiera, ¿no?, de los otros curas. Pues hacen una reflexión frente a la injusticia. Hay un tema que es fundamental, que es la propiedad privada. Se dan cuenta, y esto también, como verán, era muy amigo yo de José María Diez Alegría, él hace todo un trabajo interesante para fundamentar que en la formación escolástica no se trataba de decir que la propiedad privada venía del mandato divino, sino más bien Tomás de Aquino, él demuestra que no plantea una cuestión de la propiedad privada desde que Dios también defiende la propiedad privada. Y entonces el tema de la injusticia, de que la propiedad privada no ayuda, es importante para este paso, ¿no?, de verse como cura obrero, comprender una lucha estructural, y entonces comprenden que esta lucha estructural no se puede hacer desde arriba, entonces comienzan a hacerla desde abajo. Y entonces empiezan a asociarse en estas organizaciones sociales, sindicales, políticas. Como les decía, se da una nueva categoría al concepto de pueblo, que ya el mismo Mariano Gamo en el barrio de Moratalaz pone la casa del pueblo, añade de Dios para no tener muchos problemas, y se empieza a ver una cosa que nosotros no la vamos a desarrollar, pero es una de las cuestiones que hoy día también tiene su complejidad en los teólogos. Yo me licencié en teología en la Pontificia de Salamanca, pero curiosamente nunca me doctoré en teología, me doctoré en filosofía, en historia contemporánea y en derecho. Dice, y en teología, ya que se licenció, dice, no, eso no vaya a ser que me suspendan, no voy a ir, no tengo ningún interés. Pero se empieza a plantear una teología desde la praxis. Y se empieza a entender que las biografías de las personas pueden tener un sentido teológico profundo. Esto yo creo que todavía no está bien planteado en las universidades donde se estudia la teología, pero es interesante, ¿no? Recogí una idea, que es verdad que es un libro de Barrau del año 60, Sacerdotes y Mundo Obrero, pero esta idea me pareció interesante en esta idea que les digo, ¿no?, de cómo van haciendo ese paso, ¿no?, de una formación, de un momento de ver el sacerdocio como un poquito ese poder, a vivirlo como trabajadores, obreros.
Y entonces Barrau dice, el sacerdote, 1960, el sacerdote es un desconocido, sospechoso y representante del poder, es un extraño, un célibe que no trabaja, se ocupa de cosas extrañas al mundo, como si fuese un habitante de otro planeta, es un ser vestido de negro, que vive en una casa aparte. Bueno, esto era la idea que se tenía. Entonces, cuando se empiezan a ver a estos primeros curas, ¿no? Se habla mucho de los curas que estaban en ese puerto de Marsella, que empiezan a estar con los pescadores, como uno más, a descargar el pescado, a trabajar duro, ¿no? Entonces, empiezan a variar esta idea, ¿no?, de que el sacerdote es un ser de otro planeta. Ciertamente, los curas obreros plantean itinerarios desde esta perspectiva general que les cuento, para el tiempo que tenemos, vemos que tienen muchos itinerarios diferentes. Y les decía antes al entrar, si preguntáramos hoy día a los curas obreros, no creo que se pusieran muy de acuerdo en quiénes formarían hoy día ese grupo de curas obreros. Unos piensan los que han tenido un trabajo provisional como testimonio en ambientes alejados de la fe cristiana. Ponemos como ejemplo al obispo auxiliar de Lyon, Ansel, general superior del Prado. Trabajaba haciendo pequeñas piezas, trabajaba unas horas, era obispo auxiliar y consiguió en Lyon trabajar unas horas, pues era considerado un obispo obrero, ¿no? Lo traigo aquí porque, bueno, pues él era obispo auxiliar. Luego recuerdo muy bien el encuentro que tuve varias veces con Guillermo Nevares. Fue el primer sacerdote obrero en Madrid, barrendero, y me acuerdo perfectamente de las conversaciones con él porque Arias Navarro quería expulsarle cuando estaba de político en Madrid. Carlos Arias Navarro quería que el cura no estuviera barriendo, ¿no? Entonces, bueno, estuvo de varios años como cura barrendero, ¿no? Luego hay otros curas que se han derivado a ONGs, como el Abbát Pierre, ¿no?, o centros de acogida de drogodependientes, ¿no? El Abbát Pierre, recuerden, Traperos de Maús, o estos centros de acogida de drogodependientes. El mismo Padre Llanos, antes de ir al Pozo en 1955, los 2 años anteriores, el año 53, sobre todo el año 54, empieza a organizar centros de acogida para drogodependientes, en 1954. Luego da un paso definitivo en el Pozo. El Padre Llanos, luego contaremos un poquito más, estuvo desde 1955 a 1992 en el Pozo del Tío Raimundo. Solo salió una vez a dar una conferencia y a los que habían preparado la conferencia les expulsaron a todos de donde organizaba las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Padre Llanos, donde iba, había una confrontación importante, ¿verdad? Entonces, bueno, otros han seguido con movimientos pro celibato opcional, ¿no?, el MOCEOP, ¿no? Entonces, dentro de esos curas, Julio Pérez Pinillos, ¿no?, por ejemplo, fue cura obrero muchos años y además presidente del movimiento pro celibato opcional. Entonces, ¿qué tenemos? Pues sacerdotes, bueno, que han planteado cosas muy distintas. En esta línea tengo que decirles que hay 3 sacerdotes, de los que sí que tengo muchas cosas. Yo he escrito sobre un buen amigo que todavía no ha fallecido, es el padre Gamo, Mariano Gamo, y bueno, pues ahora les contaré algunas cositas de Mariano Gamo. Decíamos de definición, es un guerrillero. O sea, hablar de Mariano Gamo es un cura obrero porque él estuvo de obrero de la construcción, luego fue enfermero en la Fundación Jiménez Díaz, estuvo mucho tiempo de enfermero y toda su vida estuvo de cura obrero, pero también con unas opciones políticas muy determinadas. Y hoy día sigue dando la batalla. Él sigue en la parroquia que compartía con Carlos Jiménez de Parga. Carlos Jiménez de Parga, como saben, fallecieron, pero él sigue en su parroquia. Ya cada vez le dejan hacer menos cosas, ¿no? Pero bueno, es uno de los sacerdotes que hablaremos un poquito de él. Luego hablaremos un poquito de Francisco García Salve. Ya saben ustedes que fue jesuita.
Estuvo en el proceso 1001, luego estuvo de abogado en comisiones obreras, pero toda su vida se la pasó en la construcción, el cura Paco. Este personaje tuve la gran fortuna de conocerle mucho tiempo, de entrevistarle muchas veces, de no querer jamás que se hiciera su biografía, y por fin pudimos sacarla unos meses antes de que falleciera, pues de repente empezó a enfermar. Y de José María de Llanos, pues qué les voy a contar, es un personaje que nos llevaría solamente la sesión de hoy. Es un personaje muy interesante de hablar de él, y cada uno tiene trayectorias diferentes. Estos dos, tanto Mariano Gamo como García Salve, son curas obreros. El padre Llanos era un publicista. Él se ganaba la vida haciendo artículos. ¿Vale? Podemos decir, José María de Llanos, igual que García Salve, uno es jesuita y el otro jesuita. Pues claro, estamos hablando de personas que eran curas obreros, pero que tienen a sus espaldas una bibliografía impresionante de obras que hicieron. Ahora descubriremos algunas cosas. ¿Vale? Empezaremos un poquito por José María de Llanos, después de hacerles un poquito esta idea más importante. Nace en 1906, viene de una familia acomodada, él vivía en la calle Serrano, su padre era general y pertenecen al Frente de Juventudes, él estuvo en el Frente de Juventudes, y si tengo que decir algo, Llanos era forofo, fan de José Antonio Primo de Rivera. Esta trayectoria pasa también en otros sacerdotes. Si hablamos de José María Díez Alegría, pasa lo mismo. Díez Alegría nace en Gijón y él siempre dice, nace en un banco. Su padre era director de banco y luego ya saben que sus hermanos, uno fue director general de la Guardia Civil con Franco y el otro teniente general. Entonces venían de un mundo, como decimos, donde ese proceso se daba y se orientó hacia otras formas de ver la Iglesia y el mundo. Pues José María de Llanos, yo lo denomino, acordándome de Antoine Chevrier, fundador de los Pradosianos, del Prado, cruzar el puente. Entonces, siendo un publicista dedicándose a escribir, José María de Llanos escribió miles de libros. De artículos, me parece que yo cuando le hice su biografía llegó a hacer más de 1.500 artículos. 1.500. Él escribía mucho y cobraba por ello. Y luego pues él tenía allí en el pozo del tío Raimundo todo tipo de cubrir necesidades, ¿no? Fue un publicista. Él jamás se definió como cura obrero y decide en 1955 ir al pozo del tío Raimundo. José María de Llanos es un cura referente en lo social. En esta vertiente, ciertamente, él defendía a Marcelino Camacho, Nicolás, a Sartorius. Él estaba en esa sociedad incorporado y además tenía esas buenas relaciones. Como saben ustedes, también relación con la Pasionaria. Bueno, este libro intenta reflejar lo que era la historia de José María de Llanos. José María de Llanos, que era buen amigo de Alberto Iniesta, era obispo auxiliar de Madrid. Alberto Iniesta, cuando yo le preguntaba por José María de Llanos, me dijo un día literalmente, quien dice que conoce a Llanos realmente no lo conoce. Llanos es, como lo titulé, como un poliedro, ¿no? Tiene 1000 capas, era un personaje muy importante. Entonces, él va al pozo del tío Raimundo y algunos datos, así. En 1925 había una chabola en el pozo. En 1955-56, cuando va Llanos en el 55, hay 1.714 chabolas. Entonces, ¿qué sucede? Pues voy a leerles aquí una cosita rápida, ¿vale? Del testimonio de Marcelino Camacho, en un libro que se hizo sobre él en el 2003. Llanos decide abandonar la proximidad con Franco. Recuerden que además Franco elegía a los jesuitas que quería para que le dieran ejercicios. Entonces eligió al padre Llanos. Y entonces
Llanos pues, le dio ejercicios, pero una vez que hizo eso, finalmente luego él, en estas ideas de la justicia, porque Llanos veía claramente que lo de la justicia era un elemento fundamental y decidió dar un paso distinto, ¿no? Dice, una vez que abandona la proximidad con Franco y pasa a un barrio eminentemente obrero, esto decía Marcelino Camacho, donde abunda la miseria, se dio cuenta que el sistema que domina, el capital, era responsable de la situación de esa miseria. Y es cuando parte de la base que la existencia determina la conciencia. Esto era la clave. La existencia determina la conciencia. Lo que vivo va a determinar dónde está mi conciencia. Este movimiento obrero, sacerdote, empezó en Francia, donde salieron los curas obreros, en otro ángulo, pero dentro de un parecido plano, dentro de ese ángulo, sacerdote, obrero, pero dentro de ese panorama, pero en otro ángulo, de ese publicista, ¿verdad?, estaban en España José María de Llanos y José María Díez Alegría. Bueno, es verdad que Llanos era en un ángulo, Díez Alegría evidentemente era en un ángulo del ángulo, era en otro ángulo distinto. Díez Alegría era un intelectual, se había dedicado a dar clase de moral en la Gregoriana de Roma, cuando escribió el famoso libro Yo creo en la esperanza, que recordarán que lo que pasó, que le pidieron retractarse de lo que había escrito y él en conciencia no lo hizo. A Rupert jamás le expulsaron de la compañía, pero pidió que pudiera vivir en los pisos o en las casas de la compañía y de hecho murió en la residencia de Alcalá de Henares de los jesuitas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, se consideran la idea en otro ángulo, pero dentro de ese parecido plano que dice Marcelino Camacho. Bueno, para Llanos el objetivo, él tenía, Llanos había que conocerle, era un publicista, un escritor, y tenía palabras muy interesantes. ¿Para qué es lo que trata de hacer en El Pozo? Como ese ángulo diferente de cura obrero. Desmiserabilizar. Él lo llamaba así. Dice, ¿qué es lo que va a hacer? Desmiserabilizar. Quitar la miseria. Dignificar la vida de aquellas personas que venían de otros lugares, que tenían que construir esa chabola de noche, que, bueno, Llanos tenía un genio, vamos, que tenía bastante genio. Y entonces, él decía, cuando hablábamos con él, yo vivía ahí en El Pozo muchos años, y claro, yo le conocí allí, y entonces él tenía allí poderes absolutos. Es verdad que Marcelino Camacho le decía muchas veces, es verdad que era un poco intocable, él estaba en la lista, Franco le tenía ese cariño, y entonces cuando iban allí al Pozo hacían redadas por las reuniones clandestinas de comisiones obreras o de sus sindicatos, entonces a él nunca se atrevía, ¿no? Y un día Llanos se presenta en la comisaría y dice, yo tengo que estar en la cárcel. Y entonces, como tenían órdenes de no detenerlo, el mismo comisario le decía, venga, váyase, por favor, váyase, no podemos meterle a usted aquí. Dice, pero estaba con ellos. No, váyase, como que no le he oído. No he oído lo que ha dicho, ¿no? Entonces, él llamaba al Pozo del tío Raimundo a la gente el bochinche. Dice, ¿qué haces? Intentar dignificar el bochinche. El bochinche era toda la gente que había allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, voy a leerles otra cosita rápida y paso a los otros, ¿vale? A ver. Sí, esto lo último de Llanos, y luego ya preguntamos, hablo de los otros, y les voy a leer el credo de Llanos, ¿vale? Hablar de un personaje es darle unas pinceladas para que vieran que es verdad que estaban en otro ángulo, pero en ese elemento parecido, ¿no? Este es el credo de Llanos. Creo que la vida es buena, la que experimenté, la que experimento. Se han conocido a Llanos su lenguaje, ¿no? La del a pesar de todo, la que besa por sorpresa, la que guarda las espaldas, la que cita desde las cosas tan sencillas y en las horas más calladas. Creo en los hombres como son, en aquellos que fueron amigos entrañables y en los que me moldearon diestramente, en aquellos a los que me atreví a moldear también un poco, y en todos con los que marché y marcho por la vida, confesando al amor como artículo de fe. Creo en la acción, la que me fue despertando e irguiendo, según tomaba parte en la aventura humana, la que me salvó del naufragio, al par que me quemaba en dialéctica feroz, la acción que es pensamiento, saber, curiosidad, palabra y pluma, tareas, mando y la poesía. Creo en las causas humanas, las que fui descubriendo unas
tras otra, a las que serví, y al fin de ellas en esta, la de la justicia y libertad para todos, según estructura socialista, compartiendo entonces el llanto, la rabia y la lucha con los hombres del pueblo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este era el credo de Llanos, ¿no? Llanos, él narra claramente que él fue a cambiar el pozo de Tío Raimundo y le cambiaron a él. Bueno, porque él venía también de una mentalidad y entonces, pues claro, se identificaban con un socialismo humanista, no con el Partido Socialista, ¿no? Sino con el socialismo humanista, ¿no? Entonces, es un personaje muy entrañable y querido para mí. Bueno, Mariano Gamo pasa por el Frente de Juventudes y en 1964 va a Moratalaz. Ahí se dedica a trabajar como un obrero, empieza a hacer, está en YouTube algunas de las catequesis. Mariano Gamo era uno de los catequistas intelectuales más importantes de aquella época y entonces se dedica a hacer catequesis a los niños. Yo no dije que no iba a poner nada porque hubiéramos estado viendo cosas de los personajes. Entonces hay una catequesis que hace a los niños en estos años 60 en Moratalaz, en un barrio totalmente empobrecido. Las catequesis, porque él ya empiezan a vigilarle, ya le empiezan a encarcelar, ¿no? Entonces hace catequesis a los niños para prácticas y entonces empieza a hablarles de las cuestiones más importantes que están sucediendo en el barrio, que es que los obreros no tienen dignidad. Esto en la catequesis de los niños, ¿no? Que viven encadenados, que hay opresión. Entonces son catequesis que hoy día nadie nos las imaginaríamos en una catequesis de comunión para los niños. Si oímos las catequesis de Mariano Gamo, eran catequesis de la liberación del pueblo. Daba igual la edad en ese sentido. Eran niños que hacían la catequesis y tenían que entender la situación. Mariano Gamo, ¿vale?, el 11 de octubre de 1964 toma posesión de la nueva parroquia Nuestra Señora de la Montaña en Moratalaz. Este es el comienzo que marcará como huella indeleble su vida. Podemos decir sin equivocarnos que él configuró la parroquia y la parroquia le configuró a él plenamente en su vida, ¿no? Y entonces empieza a hacer unas asambleas dominicales, empieza a que las homilías son participadas y sobre todo hay una cuestión de Mariano Gamo que es muy importante. Mariano Gamo, cuando le preguntaba, él lucharía contra Franco, dice, yo lucho por los derechos humanos. O sea, él es un personaje que no quiere atacar a la persona, sino que no se conculquen los derechos. Si se conculcan los derechos y lo está conculcando el franquismo, pues entonces no puede ser. Entonces, es una persona que tiene muy claro este trabajo. Él es arrestado, encarcelado, al igual que Llanos, por esa idea, ¿no?, de que Franco no permitía, ¿no?, que le pudieran detener. Él sí que es encarcelado en Carabanchel, en Zamora y en el Paular. Entonces a él le van condenando permanentemente y entonces acaba en la cárcel concordataria con los sacerdotes vascos que en ese momento están intentando también desde esa perspectiva del País Vasco vivir otra realidad y es encarcelado con ellos. En los años 70, en esta idea del Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que hace? Hace sobre todo la Casa del Pueblo, paralela a la Casa del Pueblo, y se refería en ese trabajo a los obreros. Mariano Gamo se dedicó su vida a ser un obrero. Él trabajó en la construcción mucho tiempo. Luego él estudió y aprobó las oposiciones para enfermero, o el título, y entonces él estuvo en la Fundación Jiménez Díaz de enfermero. Allí se le hizo el último homenaje y se le presentó por última vez, el libro se le presentó allí en homenaje y estaba él, ¿no? Y luego también tuvo un compromiso político. Él estuvo en la Asamblea de Madrid como diputado por Izquierda Unida. Pero Mariano Gamo pasó por etapas muy diferentes. Él era prosoviético, al igual que García Salve, como veremos, y además la vertiente maoísta,
Entonces él sufrió también y vivió y experimentó un proceso político interesante, ¿no? No podemos poner toda la trayectoria suya, ¿no? Pero para que vean que los curas obreros tienen unas perspectivas muy diferentes. No se parece nada a Mariano Gamo, al padre Llanos y menos a José María Díaz Alegría. Pero luego tenemos a García Salve. García Salve nace en 1930 y, como les dije, muere en 2016, ¿no? Les voy a leer en toda encrucijada la cabeza y el corazón se enfrentan. A mi corazón le dolía romper con la compañía de Jesús, que me había dado todo el acervo de mi cultura y que me aseguraba el sendero, plácido y sin sobresaltos. Tanto Llanos como García Salve podían haber estado viviendo muy bien. Estaban bien considerados, ya no siempre, ¿no? Pero García Salve también. Era un jesuita que estaba bien considerado. García Salve, si nosotros miramos, pues habrá escrito hasta su fallecimiento 30 libros por lo menos. Eran intelectuales, tanto Llanos como él, como Díaz Alegría. Esta imagen que tenemos del cura obrero, la vida de García Salve se la pasó trabajando duramente en la construcción, cargando totalmente todo el día, ladrillos, cemento. Dice que en los primeros días las manos ya no la aguantaban, pero que luego fue poquito a poquito, ¿no? Dice, de una existencia acomodada bajo su cobijo seguro, siempre servido por mis queridos hermanos coadjutores. Ya sabes que están los mayores y los menores en los jesuitas, los que son hermanos legos, pues sirven a los sacerdotes. Pero la razón siempre audaz, en connivencia con mis ancestros de parias explotados, jamás se le olvidó que él venía de una raíz de obreros y de trabajadores. ¿Qué es lo que tenía? Su capacidad intelectual era muy, muy alta. Entonces, claro, no llevaba más que los pantalones rotos, él lo describe así, ¿no? No tenía nada, pero no le superaban en capacidad intelectual cuando los jesuitas le metieron en su trabajo, ¿no? De parias explotados y mi urticante desazón, que venía de lejos por sentirme rebozado en opulencia y tan lejos de los marginados, sentenció mi sendero. Jamás se sintió en consonancia con aquellos planteamientos que hacían los jesuitas en ese momento, ¿no? La razón debe ser la estrella, bueno, y sigue, ¿no? Caí en Madrid como un aerolito, candente de entusiasmo, cambié mi sotana por un pantalón de pana. Derribado el muro, ya estaba entre los míos. Chabola en el arrabal de la ciudad, barro, humedad y frío. Salí de madrugada entre la reata de vecinos que caminaban hacia el metro, al metro que les llevaría al Tajo. Pateé algunas calles cercanas y encontré esa grúa altiva que me ofreció trabajo de peón, duro trabajo. Volví a mi chabola, deslomado, y con sarcasmo me decía, aguanta, este es el campo de honor del trabajo. En tus misas repetías. Mísero salario semanal, escondido en un pequeño sobre marrón. Mi primer dinero ganado con los callos prematuros de mis manos me educó en la austeridad que tan esencial es en mi persona. Bueno, esta idea de la injusticia, y luego pues llegó el proceso 1001, ¿no? Donde son, ¿verdad?, encarcelados por ese proceso. Si tuviera que decirles algunas conclusiones para terminar, ¿no?, y dejar un poquito de que contaran también sus experiencias, las cosas que podamos compartir, se trataría hoy de seguir exhumando lo histórico de esta realidad tan importante. Decía Rosell, como traductor del libro Crónica de los sacerdotes obreros en 1965, el asunto de los sacerdotes obreros pertenece no ya a la polémica, sino a la historia. Por tanto, es forzoso hablar de su experiencia, matizar constantemente, ya que no se encuentra uno jamás frente a un grupo homogéneo y uniforme. 1965, pues cuánta razón tenía, ¿no? Y algunas preguntas. ¿Cómo ser obrero con los nuevos modelos laborales, las nuevas tecnologías? Si hay que plantearse un estudio sociopolítico de la fe, la crisis de los propios movimientos apostólicos, los sacerdotes obreros, muchos de ellos hoy ya son más mayores, pero ya muchas veces han quedado en la cuneta, no se han integrado en proyectos globalizadores.
Nos podemos encontrar algún sacerdote que ha estado años dedicado a ser cura obrero y hoy día pues vive al margen de cualquier proyecto, ¿no? Los mismos curas obreros no tienen claro quién es obrero, quién no, si puede ser un profesor, un diputado, un abogado. Y sobre todo que el olvido de los curas obreros no es casual, sino causal, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que quizás lo más importante es que nos demos cuenta qué es lo que ha causado este alejamiento de los curas obreros, ¿no? Bueno, pues sería un poquito lo que yo quería compartir con ustedes y espero pues no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Bueno, bien de hora más o menos. No sé ahora si tenéis previsto compartir alguna experiencia, alguna pregunta. Yo, no sé, discutiría el tema de encuadrar a José María Llanos dentro de los curas obreros, porque yo me parece que Llanos no cogió en su vida un ladrillo. Entonces, hoy día, con otra mirada ya mucho más abierta con respecto a lo que es el trabajo y lo que... Pero yo creo que en aquella época se tenía muy claro que el trabajo se refiere a los curas obreros o el trabajo era el trabajo manual. Entonces, Llanos se fue al pozo, yo creo que, por lo que yo conozco, decepcionado de su tarea como la Congregación Mariana de los Luises con los universitarios. Entonces aquello para él no le convenció y se fue al pozo. Pero la idea que yo tengo de Llanos es que, bueno, hizo una obra ingente y todo eso, pero su tarea es más asistencial que lo que los curas obreros tenían en la cabeza, que era nunca aparecer como poder. Y entonces, aunque ya no quisiera ser uno más del pozo del tío Raimundo, siempre era el padre Llanos, que tenía influencias, que era amigo de Fraga, que la hermana de Fraga trabajaba allí en el pozo, que etcétera, etcétera. Entonces, él se valió y aprovechó todo ese tipo de relaciones que él tenía de su época de universitario, familiar y todo lo demás, para potenciar el desarrollo del Pozo del Tío Raimundo como una tarea social. Pero a mí me parece que el concepto de cura obrero está mucho más ligado al trabajo manual. Por supuesto que el trabajo como medio de vida, que es otra tipología que podríamos analizar, el trabajo de irse a vivir con los pobres, todo eso, pero el concepto estricto de cura obrero creo que es más restrictivo. Y entonces a mí también me gustaría que si pudieras decirnos hoy cómo está el movimiento de curas obreros, si queda algo o queda algún rescoldo o va por otro lado, ¿no? Y aprovecho que tengo el micrófono para decir que, bueno, yo he estado en algunas de estas charlas, no en todas, en algunas de estas actividades, pero me parece que se le ha dado muy poca publicidad y era necesario que esto se conociera. O sea, se ha hecho un esfuerzo enorme en traer gente interesante que conoce el tema y que lo ha estudiado y que ha estado a la altura de lo que se pedía, pero que esto en Granada no se ha conocido. Y yo pienso que habría mucha más gente en Granada que pudiera haber venido y haberse enterado de una época que fue realmente muy interesante. Y luego, como el tema general, bueno, estoy diciendo muchas cosas, contesta lo que quiera, pero como el tema general es la Iglesia Católica y bueno, y se ha centrado mucho en el tema de curas y jerarquía, a mí me parece que se ha dejado de lado la relación que había con el movimiento obrero en concreto, con el movimiento militante, que los curas obreros siempre estuvieron como punto de referencia la militancia obrera, pero no, por supuesto, cristiana y no cristiana. O sea, contacto con militantes de los partidos, que entonces era clandestino, que luego se dijo que se utilizaba a la Iglesia y que era una mano larga de la jerarquía que estaba metida en el mundo obrero, pero se ha descuidado en estas charlas, lo que yo he faltado alguna, el tema del movimiento
junto con los seglares o como se le quiera llamar, ¿no? Primero con los que ya eran militantes. Entonces, el cura obrero se acercaba fundamentalmente al mundo obrero a través de estos, que al principio a lo mejor habría algún recelo, pero que luego realmente veían que era un planteamiento serio. Pero también con el trabajo de curas, sino del movimiento obrero, que tuvieron relación con otros estamentos, como por ejemplo a nivel universitario, que conectaron el movimiento universitario de gente joven, universitario, a través de las congregaciones o de la JOC o de lo que fuera, con el movimiento obrero propiamente dicho. Entonces ahí hubo mucha gente que terminó su carrera universitaria y que a partir de ahí se comprometieron con el mundo obrero y se comprometieron con la justicia. Incluso hubo gente que renunció a su carrera precisamente por convertirse, porque se veía que el futuro tenía que venir un poco de esa encarnación o de esa estar presente en el mundo del trabajo. Entonces eso también se ha dejado un poco de la conexión que hubo entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. Aquí en Granada en concreto, por ejemplo, FECUM. Hubo mucha gente, muchos universitarios que hoy día están, o ya están jubilados a lo mejor, pero que han trabajado como profesionales y que su trayectoria en defensa de la justicia se debió a ese contacto que tuvieron con curas obreros y con el movimiento obrero en concreto. Bueno, no sé, yo he hablado de muchas cosas, responde a lo que te parezca. Sí, Bueno, me ha parecido muy interesante la charla, sí, por supuesto. Muchas gracias. Sí, sí. Hombre, quiero decir que es verdad que toca muchos puntos diferentes que tienen conexiones, ¿no? Es verdad que el planteamiento de hoy era dedicado a curas obreros, ¿no? Primero, Llanos, por acordarme alguna de las cosas, pues no traje para anotar ahora mismo, pero Llanos es verdad, hay una pregunta de fondo. Muchos de estos sacerdotes, sobre todo tanto García Salve, que sí fue un cura obrero, ¿vale?, al igual que otros que no he querido mencionar más por no alargarme. Llanos es un personaje que se habla mucho, es un poco mítico en las cosas, ¿no? Llanos hace una opción. Él nunca se consideró él mismo un cura obrero. Entonces es verdad que luego ha habido mucha polémica cuando él se hizo del Partido Comunista y con el carné, ¿verdad? Hablando con Llanos, él realmente su núcleo fundamental fue el decir que buscaba la justicia. Unos la buscaban desde un lado y él desde otro. Y es verdad que utilizó todos sus recursos que tenía muchos, era un hombre considerado dentro del establecimiento de poder de la época, que tenía muchos conocidos. De hecho, en el libro que yo trato hay muchos testimonios, pero tengo testimonios del propio Mariano Gamo, de García Salve, de Díez Alegría, In Memoriam, de Álvarez del Manzano, que estuvo con él, ya le conocen ustedes, fue alcalde de Madrid, con Federico Mayor Zaragoza. De esta idea de los universitarios ya nos hizo muchos encuentros de universitarios, ya saben que él se licenció en farmacia, Cristina Almeida, los presidentes de la Fundación Padre Llanos en Madrid, Laurentino de Miguel, Antonio Garrigues Walker y su hermano, eran muy amigos suyos, Nicolás Castellanos, en fin, él tenía mucha gente le conocía. Y él dio el pase al Pozo del Tío Raimundo y además luego fue acompañado de Díez Alegría. Ninguno de los dos es verdad que podemos considerarles en este trabajo manual. Ellos sí que es verdad que estaban en ese ángulo que decía Marcelino Camacho, era un ángulo más especial, pero no pertenecerían a, yo también consideraría un poco lo que usted plantea, no pertenecerían a ese núcleo, pero es verdad que luego los itinerarios de los curas obreros pues han recorrido montones de perspectivas diferentes, ¿no? Sobre todo en su trabajo, en la relación con sindicatos, con partidos políticos. Y luego la relación con el movimiento obrero, es verdad que muchos de ellos, yo hice la biografía, no como hoy era de curas obreros, de Eugenio Rollo, lo comentaba al principio, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Eugenio Rollo fue el fundador de la USO, laico, pero era un jocista vasco, ¿no? Y entonces tuvo muchas conexiones la Juventud Obrera Cristiana en esos momentos con muchos de los sacerdotes obreros que fueron los que acompañaron al propio movimiento obrero y a los propios jóvenes de la clase obrera o a los universitarios. Ya nos acompañó siempre a los universitarios. Y es verdad que eso sí que tenía un enlace importante, ¿no? Ahí
Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que hacer unas reflexiones. Quiero decir, en esta perspectiva están laicos, están religiosos, religiosas. Abarcarlo es verdad que es complejo, pero bueno, seguramente con el tiempo se puede ir abarcando también otros ámbitos donde había toda esta identidad obrera y esta relación con la Iglesia, ¿no? ¿Cómo está el movimiento de curas obreros hoy día? Se siguen haciendo encuentros más bien internacionales. El último que yo conozco es en el 2018, antes de la pandemia, creo, el 2018, y los que más están participando son curas catalanes en ese encuentro, ¿no? Y está un poquito mermado como están los propios movimientos apostólicos. Es decir, la JOC está empezando un poquito a resurgir, pero de todas maneras lo que más conozco es la JOC. Porque trabajé mucho tiempo en la JOC, la Juventud Obrera Cristiana. Tengo un libro que se titula En el corazón de la JOC y trabajé mucho esa perspectiva y ahí queda, en Madrid que había grupos potentes, quedan muy poquito y cada vez quedan menos. En Cataluña que había la JOC era un gran movimiento, pues estará ahora mismo en un 50% y era un movimiento bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente son curas obreros, sino que estas preguntas, ¿no?, en las nuevas modalidades laborales, teletrabajo, todas las cuestiones digitales, los curas obreros hoy qué papel pueden tener, ¿no?, cómo se pueden situar, o se está volviendo, bueno, pues la Iglesia es verdad que con el Papa Francisco está experimentando algunos pequeños avances, pero por otro lado pues hay cosas que siguen un poco igual, ¿no? Pero bueno, estaríamos un poco en esa perspectiva, pero vamos, le doy la razón y le agradezco mucho la aportación. Yo quería insistir en la línea esa de difusión de estas cosas, que son muy interesantes, pero que a la vista está el público que somos prácticamente los que hemos vivido y sabemos bastante de eso. Y no venimos por nostalgia, sino por ampliar conocimientos e historia. Pero resulta que con todo el esfuerzo que puede haber hecho las personas que han organizado esto desde la Diputación, desde mi punto de vista ha fallado la difusión totalmente. Porque además de lo interesante que es y del público, el poco público que hay, es que esto debería de llevarse la cartelería a las universidades y a los institutos, porque esta generación siguiente a la nuestra y la siguiente están absolutamente inalvis prácticamente de toda esta historia reciente tan interesante y tan importante, Eso por un lado. Entonces yo hago un llamamiento a quien corresponda por parte de la Diputación, que sí, que verdaderamente ha valido la pena, sin duda, pero que eso cojea mucho y que, en fin, que debería de haber, insisto, haber tenido una publicación de estas jornadas mucho más amplia. Eso por un lado. Y por otro también, la crítica en general, claro, yo no sé el planteamiento de las personas que han venido, pues cómo se ha hecho, pero siempre se habla de los curas obreros y de los obreros. Y ahora que estamos en compartir obreros, obreras, realmente también hubo mucho movimiento de mujeres, de grupos de mujeres en todas partes, que bien sea religiosas y seglares, que se metieron de cabeza en todo este movimiento, y aquí en Granada en concreto, cosa que aquí en lo que yo he asistido no se ha dicho absolutamente nada. Y eso también, en fin, se debería de conocer, precisamente como historia de eso. A lo mejor a las que yo he faltado, pues sí se ha mencionado, ¿no? Pero bueno, en realidad, digamos, más que una crítica, es una sugerencia para que en adelante se tengan en cuenta estas cosas, si es posible. Sí, me parece, además, por eso decía que otra perspectiva es todo el trabajo de religiosas, religiosos, los laicos, todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que traer a personas que hayan trabajado ese área más, ¿no? Pero sí, es una parte que se junta con esta para hacer ese cómputo general, sí. Es así.
buenas tardes. Yo veo el enunciado de este ciclo, que empieza en 1931 hasta 1980. Yo he venido a casi todas las conferencias que ha habido. Quizás donde más se está profundizando es en el tema de los curas obreros o del sacerdocio obrero. Realmente sí tuvo interés y posiblemente sea para mí el único atisbo importante que ha habido en este periodo que estamos señalando ahí de una parte de la Iglesia Católica, no de toda, por supuesto, no, y por supuesto menos de la jerarquía, que podemos señalar. Porque desde 1931 a 1980 generalmente se ha hablado poco aquí. Yo empiezo pensando que la Iglesia en la República realmente fue perseguida, un poco perseguida, más perseguida. Después viene la Iglesia revanchista, que es la que hemos conocido todos. Y yo quisiera saber qué perspectivas ha dejado todo este tema de curas obreros, de las conferencias de Roma, de los curas que se fueron allí en el exilio, de los de Bilbao. ¿Qué ha dejado a esta Iglesia, me centro en la española? ¿Qué tenemos ahora de este tema? Me parece que hemos avanzado muy poco. Y me refiero a la Iglesia Católica en general. Estamos prácticamente casi igual que en la posguerra. Ahora estamos viendo el tema, se ha avanzado muy poco, el tema de la pederastia, y no se resuelve en este país como se ha resuelto en otros países. Entonces, perdona que me haya salido un poco del tema que has tratado y nada más. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. A ver qué piensa al respecto. Sí, sí. Hombre, los curas obreros han dejado, a mi modo de ver, y se mantiene todavía esas reuniones a nivel internacional, han dejado un pozo interesante porque han hecho una gran reflexión sobre cuestiones del mundo capitalista, de la injusticia, que hoy día hay sectores de curas que lo mantienen. Y es verdad que son curas ya que son más mayores, ¿no? Tampoco sé muy bien la formación que hoy día puede haber en los distintos seminarios con las personas que hoy día están formándose para ser sacerdotes. Por eso yo me interrogaba un poquito, me acuerdo que había movimientos que hemos conocido, ¿no? Tanto la JOC como la OAC, como el Junior, a nivel de los niños, que formaban en esa dimensión social y política de la fe. La OAC muy bien lo hacía, la JOC también, a los jóvenes. Hoy día, por ejemplo, esa dimensión es verdad que está cada vez más alejada a mi modo de ver, ¿no? Se ha vuelto también muchas veces a feudos parroquiales, ¿no? Entonces, quizás con el Papa Francisco se puedan dar más pasos, ¿eh? No lo sé. La crisis de los movimientos apostólicos siempre han tenido crisis, ¿no? Y han salido de ellas, ¿no? Pero quizás hoy día pues, haya que ver un poquito los movimientos apostólicos cómo están, ¿no? Y yo creo que sí que han dejado esa idea importante porque estas conferencias, aunque falte alguna parte de trabajar, que se puede hacer, me imagino, que en otros momentos, es un paso importante. Y el escribir sobre los curas obreros también. Yo he escrito sobre Mariano Gamo, que no lo digo porque lo haya hecho yo, ¿no? Sobre García Salves, sobre José María de Llanos, he escrito sobre la pastoral de conjunto en la región del Duero, porque se juntaron 5 obispos que querían hacer algo distinto para contribuir a la democracia. Estamos hablando de los años 60, 70, 80, ¿no? Entonces, quiero decir que hay cosas que se han ido haciendo. Esa pastoral de conjunto se hizo en Castilla y León, en la zona en la región del Duero. Pues es verdad que yo que vivo ahora en Riaza, en Segovia, que por cierto había más fresquito, pues es verdad que yo veo que esa pastoral de conjunto que se hacía, que era una pastoral de conjunto que se hacía desde abajo, ¿qué necesita la gente hoy día? Estaban las escuelas rurales de Evangelio. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Las escuelas rurales de Evangelio. Y se trabajaba mucho esta idea de la justicia, de la democracia. Hoy día, esa pastoral de conjunto, si me preguntan, ¿sigue? Sí.
pero Fernando Sebastián planteó en un momento que se hiciera desde arriba. Entonces, ha cambiado el eje. Dice, pero entonces estamos muy mal. Bueno, pues estamos intentando que se entienda que lo que antes se hacía desde abajo era algo que podía aportar, porque se pensaba desde abajo con la gente qué hacer, y desde arriba, pues si se hacen los planes de pastoral, las cosas solamente desde la gente que lo organiza, sacerdotes, eso pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a decir que estamos un poco en ese equilibrio difícil, por no ser pesimistas, ¿no? Pero creo que mirando un poco esa trayectoria de curas hoy día, ¿no? Sí que quedan todavía esos fundamentos, ¿no? La pastoral de conjunto yo la difundo mucho en la región del Duero, no me hacen mucho caso, pero los que están formándose en el seminario, por mi parte, que conozcan que esa pastoral de conjunto llevó a hacer una gran contribución a lo que era la justicia, el trabajo de los jornaleros en ese momento histórico, ¿no? Hoy día de los trabajadores, y entonces que la conozcan, porque no se la han contado y forma parte de su trayectoria como estudiantes, ¿no? Más concreto además, ¿no? Porque es verdad que las universidades pues la historia la deben conocer, incluida esta parte, ¿no? O esta parte ampliada con lo que estamos comentando, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que estamos en un equilibrio intentando que estas cuestiones no se pierdan, ¿no? Aunque estemos aquí los que estemos. A mí me decían, no sé cuántos habrá, como si hay dos, yo hablo con uno igual, ahí sentado. Haremos lo que podamos. Buenas tardes. Bueno, como se ha apelado un par de veces a la organización, creo que estamos obligados a decir algo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las sugerencias y sobre todo por el apoyo hacia las jornadas, ¿no? Porque a pesar de todo parece que sí que están gustando. Es verdad que seguramente hay en cosas que no hemos caído, que no lo hemos hecho especialmente bien. La verdad que el interés que ponemos en todo esto es grande. Creo que en el tema que se ha apelado en un principio, de la información y de la documentación y de la propaganda que se le da, bueno, pues nosotros llegamos hasta donde podemos llegar, ¿no? Normalmente utilizamos los medios tanto de prensa escrita, este año no el de radio, en otras ocasiones también ha sido la radio, pero es algo que desde aquí no decidimos, hay algo por encima que decide si esto se hace o no se hace. También es verdad que son las 7ª jornadas, es decir, que desde el año 2016 Granada conoce que el mes de abril y de mayo están dedicadas a la memoria histórica y, por supuesto, el que está interesado se puede acercar seguramente como un mes antes para saber un poco qué es lo que hemos programado, ¿no? Esto no es para excusarnos de nada, seguramente tenemos que seguir mejorando en esa línea, ¿no? También es verdad que con el tema de Iglesia y memoria histórica es un tema que sabíamos que era delicado, que no a todo el mundo podía entenderlo como efectivamente, como las palabras que tú has leído del presidente, de que fuera algo en el que cada uno expusiera su punto de vista al respecto. En esto sí que me parece que hemos cuidado bastante bien la mesa de ponentes, donde ha habido personas de una inclinación más pro la Iglesia tradicional y otros más hacia una Iglesia más reivindicativa, como es el caso que hoy tenemos o el del día anterior, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como decimos, se ha intentado en algunos sitios incluso llevar la publicidad que teníamos y se han negado a que se ponga porque efectivamente en el cartel aparecía un antiguo arzobispo de Granada haciendo el saludo hitleriano, ¿no? Quiero decir que ha habido siempre alguna dificultad y no siempre hemos podido llegar y poner las cosas donde queríamos, ¿no? Y me estoy refiriendo incluso hasta la universidad. Es decir, la universidad también ha negado en algunos departamentos a que efectivamente esto se pusiera, ¿no? De todas maneras, como digo, intentaremos seguir mejorando, si nos dejan seguir en esta línea, seguir mejorando por la parte que a nosotros nos corresponde. Y el tema de mujer, efectivamente, es un tema que seguramente ha quedado un poco corto. Yo creo que la alusión más directa que ha habido fue el documental de la Cruz y el Martillo del otro día, donde ahí sí que aparecía efectivamente una señora, una religiosa que se dedicaba también efectivamente a hacer la misma labor que los curas obreros habían hecho en Granada, pero es posible que hiciera falta más, ¿no? Y luego, tratando de responder al señor que ha preguntado antes
sobre que parece que se han volcado mucho las tintas con respecto a los curas obreros, por consiguiente a los años 60, 70. Bueno, hemos tratado de abarcar todo el periodo desde 1931 hasta 1980. La exposición de arriba, si la han podido ver, que va sobre esto, verán que de los 16 paneles hay 10 que están dedicados a 1931-1939. Es decir, en esa exposición hace mención fundamentalmente, efectivamente, a esa iglesia bastante más rancia y que más apoyaba al régimen, ¿no? Ahí se ha querido dar una pincelada seguramente rápida, hemos tenido que resumir en 16 paneles 40 años de la vida de España, pero bueno, hemos intentado de... Sin embargo, creo que hay 2 paneles nada más dedicados al de los curas obreros y creo que otros 2 al nacionalcatolicismo. Se ha invitado, y si ustedes ven el programa, hay personas que se han invitado para que hablaran justamente de ese periodo. Es decir, hubo un ponente que debería de haber hablado efectivamente del año 31-39 y otro ponente que tenía que haber hablado del año 40-45. Pero, bueno, todos quizás nos hemos quedado un poco insatisfechos con el mensaje que han lanzado, pero esta es la libertad que tiene, lógicamente, el ponente y que para eso lo hacemos, ¿no? Por lo demás, darles las gracias y, por supuesto, pedir disculpas en aquellas cuestiones que en las que no hayamos sabido llegar o bueno, cubrir las expectativas que ustedes tuvieron.